Bueno, y aquí el infaltable segmento MDM, el mundo de mente de hoy sábado. Va a ser un poquito más relajado porque es más variadito. Como fue el Día de la Mujer ayer, no puedo dejar de hacer una mención sobre el tema y en realidad lo que voy a hacer es un repaso sobre mujeres importantes que hubo a lo largo de la existencia, a lo largo de la vida. Sí, me escucho bien. Antes me gustaría, bueno, después le cantamos el feliz cumpleaños, pero hay algunos. Mira, por ejemplo, hoy 9 de marzo es el aniversario de casamiento de Napoleón Bonaparte y Josefina Benoguet. ¿Napoleón Bonaparte? Bueno, hoy es el aniversario de casamiento, así que chicos, donde estén, felicidades. Perdón, estaba escuchando si salías bien. Perfecto. Un beso enorme a Napoleón. Beso a Napoleón, sí, Un genio. y a Josefina. Es el cumpleaños de Américo Vespucio, que gracias a él, me suena prepucio. Bueno, horrible el apellido, sí. Sí, es el cumple de Américo, gracias a él este continente se llama América. Es el cumpleaños de Bobby Fischer, el jugador de ajedrez, campeón mundial muchas veces. Es el cumpleaños de Vyacheslav Molotov, el autor de la bomba Molotov, del cóctel Molotov. Un genio. Un amor, sí, un desde genio. Acá te mandamos Dejaste un saludito, una herencia, capo, sí, hermosa. Sí, gracias, querido. Acá los mapuches de la RAM te saludan. ¿Viste el que se prendió fuego tirando una molotov íntegra? No sé, las veces vivo. Lo pasé varias veces. Y es el cumpleaños de Antonio Gasalla, otro genio divino que lo genio amo, argentino, un grosso. Ayer 8 de marzo, además del Día de la Mujer, fue el cumpleaños de Juana de Ibarburu, la escritora uruguaya, también precursora en el género femenino. Y acá hay como una especie de brote musical, para bien y para mal, porque fue el cumpleaños de Plácido Domingo, pero también de Palito Ortega. O sea, Fernanda te va a retar. Sí, el yin y el yang. Y también de Carlos Baute para el que esté un poquito más dentro de la onda de Carlito Baute. Para Nieves, que le encanta a Carlos Baute. Sí. Y para mañana tenemos un cumpleaños que es el de Osama Bin Laden. Esa risa me vaticinaba así algo así. Osama, para mañana tenemos un regalito sorpresa, te vamos a regalar una camisita bomba. Que es de Van Housen Bin Laden. Bueno, vamos en serio al segmento ahora. El Día de la Mujer se conmemora un 8 de marzo, porque ese es el día en que se hizo la primera gran protesta de mujeres y la llevó a cabo un grupo de mujeres que trabajaban en la industria textil en Estados Unidos, en Nueva York, por las condiciones de trabajo, por la jornada laboral, por el trabajo infantil y además por las condiciones de hacinamiento que trabajaban y porque además eran pagas de una manera bajísima, les pagaban poquísimo. Esto fue un 8 de marzo. No es como muchas veces se piensa que el 8 de marzo se incendió una fábrica, no, ya lo investigué, fui a la fuente y lo chequé en ambos idiomas. No te mojaste, ¿no? No, porque no, era una fuente eléctrica en realidad. ¿Vos prendiste fuego ayer? Casi, mirá, no me... bueno, esto fue institucionalizado en 1975 por las Naciones Unidas y como se ve que no le podían poner Día de la Mujer, le pusieron Día de los Derechos de la Mujer y de la Paz Internacional. Dejá la paz internacional, déjame un día para la mujer, uno en el año. Pero bueno, no importa. Entonces, en 1975 se institucionalizó el Día de la Mujer. Los primeros en celebrarlo fueron los austríacos en 1911, porque fueron también muy precursores de este tema de reclamos, que ya los habían hecho antes también, pero no había quedado como una protesta tan mayoritaria. Tan fuerte. Se celebró en Alemania, en Austria, en Dinamarca y en Suiza. ¿Cuál fue el incendio? El incendio fue en una fábrica de camisas en Nueva York que se llamaba Triangle, New York. Esta era una fábrica de camisas y de hilados donde las mujeres, emulando la ya protesta anterior que había habido el 8 de marzo, estaban trabajando en huelga y entonces los dueños de la camisería lo que hicieron fue cerrar todas las puertas y trabarlas. Cuando se desata un incendio que se demostró que no fue intencional, fue un incendio accidental, estas mujeres no pudieron salir. Había 123 mujeres y 23 hombres, o sea que murieron 146 personas calcinadas en el incendio este. Lo único que hizo esto fue reconfirmar que la protesta anterior,
que había sido el 8 de marzo, porque esto fue el 25 de marzo de 1911, fue un par de semanas más tarde, esto lo único que hizo fue reconfirmar que las condiciones en las que se trabajaba en la industria textil eran nefastas, eran siniestras, y de hecho esto cambió también muchísimo la historia laboral, la parte legal laboral, Sí, sí. y tuvieron que modificar mucho también las leyes y, bueno, las condiciones de trabajo de las ¿Te mujeres. puedo hacer una pregunta, Las Loli? que quieras. Dijiste estaban trabajando en huelga, ¿no? Recién. Estaban haciendo huelga y a la par estaban trabajando en ese momento, pero en un momento en el cual hacían huelga, no estaban, sí, estaban trabajando. No, pero te pregunto, no para corregirte, sino para entender, digo, Bueno. por ahí hacían huelga trabajando. No. Y no a diferencia de lo No, que pasa estaban hoy, por eso quería protestando, entenderlo. pero seguían trabajando. Bueno, justamente eso quería que me sí, digas. Estaban protestando, siguiendo el espíritu de la huelga que había habido el 8. Ujú. No era huelga exactamente lo que estaban haciendo, Claro, sino que pero era estaban... una protesta, pero la hacían Sí. trabajando. Claro, y en realidad, Estaría bueno que aprendan en la actualidad de eso también. Claro, sí, a protestar trabajando sería lindo. A eso iba. Justamente el tema fue así, como estaban trabajando aún en protesta, los dueños de la fábrica cerraron todo con llave, porque en realidad lo primero que cerraron fue las oficinas administrativas, Ajá, que era por donde ingresaba el personal. claro. Y cerraron las oficinas administrativas porque tenían miedo de que estas empleadas en la protesta decidieran entrar a romper o a robar en la parte administrativa. Claro, todo el Y tema ellas de papelería. ingresaban por la parte administrativa porque era donde marcaban la tarjeta de entrada, para Claro, que las vieran entrar y no salir. fue con intención de encerrarlas, No, sino de proteger toda la parte contable y claro, administrativa de la empresa. tal cual. Pero nunca vieron que, bueno, Ujú, tampoco se sí, tal imaginaron cual. que se iba a incendiar, Obvio. pero bueno, eso fue lo que pasó y por eso no pudieron salir. Y murieron entre aplastadas y todo, bueno, por supuesto Qué fue más. un desastre. Bueno, es más, leí para asegurarme de que esta era la versión real, encontré el artículo del diario donde No. está descrito el problema y cómo fue. Mirá qué bueno. Porque hay muchas versiones en internet que dicen que el 8 de marzo se incendió, acá hay otra que dice una fábrica de celuloide, o la Textil Cotton, o la East Side, no sé cuánto, bueno, de todas esas evidentemente son parte de la fábula criolla, o de la fábula que sea. Y siempre sobre un hecho aparecen sí. mil historias. El 8 de una sola marzo no real. se incendió nada, el 8 de marzo fue la primera protesta, y el 25 de marzo fue esta desgracia que ocurrió, que reconfirmó los reclamos y la veracidad y la legitimidad de los reclamos del 8. Ujú. Bien, ¿qué pasaba con la mujer en la antigüedad, por ejemplo? Había una mujer que se llamaba Hipatía de Alejandría, no Apatía, sino Hipatía de Alejandría, y ella era matemática y astrónoma, y era el paradigma de la mujer estudiosa, inteligente, independiente. No tenía una lucha, porque en ese momento no había conciencia de liberación femenina, pero fue como un primer paradigma de la mujer capaz a la par del hombre. En la Revolución Francesa, las mujeres acompañaron a los hombres marchando a Versalles, reclamando también por los derechos de fraternidad, libertad, igualdad, y proponiendo también un acta de derechos y privilegios a la par de los hombres, si bien no lo hicieron como una protesta propia de las mujeres. También pedían, por ejemplo, el derecho al sufragio. Y bueno, después del tema de los incendios, ya lo dije, perdón, me desorganicé yo. Y después, bueno, más adelante sí ya empezaron todas las propuestas pidiendo el sufragio, pidiendo el voto femenino, ya un tema más actual en el cual no voy a entrar porque no quiero polemizar, así que ya es historia que ya se conoce. Pero bueno, desde una época anterior ha habido mujeres que han sido muy representativas del género y de las cuales ahora voy a dar una muy breve reseña. Por ejemplo, Juana de Arco nació en 1412, murió en 1431, murió jovencita. Ella asumió el mando del ejército francés contra Inglaterra a través de la Guerra de los 100 años, y justamente ella decía que había escuchado la voz de los arcángeles, del arcángel San Miguel, que era la que le indicaba que tenía que ir y presentarse, que ella sabía por dónde guiar al ejército para que no tuvieran emboscadas. Por supuesto, en los franceses ella tuvo su apoyo, pero cuando cayó prisionera finalmente por Inglaterra, ellos decían que no podía haber hablado con los arcángeles, que era una hereje, y fue quemada en la hoguera por hereje. Prendida a fuego, o sea, la viva. Quemaron. La quemaron viva. Así nomás. Por supuesto que mucho después se hizo una especie de juicio inquisidor y bla, entonces
demostraron que en realidad sí había hablado con los arcángeles, se la perdonó, y de hecho... Y es más fácil perdonar la muerta que viva. Sí, pobre mina. Y de hecho el Papa Benedicto XV la canonizó en 1920. O sea que hoy es Santa Juana de Arco y es, bueno, es mártir. Otra mujer que la pasó mal fue Ana Bolena. Ana Bolena fue una de las esposas, la segunda esposa de Enrique VIII. Ya había tenido una hija, Isabel, pero Enrique VIII estaba obsesionado con el hijo varón para la sucesión del trono. Parece que Ana Bolena no retenía los embarazos y los perdía, entonces ya no le sirvió. Le inventó un romance con cuanto tipo aparecía en la corte, todos resultaban no tener nada que ver con ella, pero él insistía hasta que le inventó un romance con su propio hermano, con Jorge Bolena. O sea, de la peor calaña eres Enrique VIII. Quique, sos un sorete, así te lo digo. Bueno, entonces la denunció por adulterio, incesto y traición. Bueno, entonces, no dijo nada. Nada más. Faltaba que la denunciara por, no sé, por robarle los caramelos. Que era mala ama de casa y punto. Claro, me quemó las tostadas, perra. Entonces la decapitó en la Torre de Londres. Es más, en la Torre de Londres está la piedra que está con unos cordones así para ir a visitar el lugar donde rodó la cabecita de Ana Bolena. Qué lindo. Y además te venden los chocolates con la cabecita de Ana Bolena. Re lindo. Tienen un humor más negro. Son muy bizarros. Son bizarrísimos. Bien. Ok. María Curie. Ella no tuvo la misma suerte que Ana Bolena. Por suerte, porque aparte en la cabeza tenía muchísimo más que Ana Bolena. María Curie fue pionera en el estudio de la radiactividad o radioactividad. Las dos maneras están correctas. Ya lo busqué. Y fue la primera persona en recibir 2 premios Nobel. Uno por física y uno por química. Primera persona en recibir primera 2. mujer. Y la primera mujer, además, en recibir un Nobel, y además la primera mujer en ser profesora en la Universidad de París. Muy bien. Seguro que no tenía marido. No tenía que ni cocinar, ni lavar calzones. Bueno, ¿por qué era un sometido el marido? ¿Por qué no? Puede ser. No conocía al señor Curie. Mata Hari. Esta era una mujer medio casquivana, digamos así... Ligerita. Ligera de moral. Pero ella lo más importante que tenía era que usaba sus dotes de conquista para ser espía de los alemanes. O sea, espiaba en Francia para los alemanes. Bien. Por supuesto fue fusilada por traición y por trola. O sea, es como el Don Juan de versión femenina. Claro, claro. Bueno, ahora, Teresa de Calcuta. Ella se llamaba Gonja Agnes y fue fundadora de las Misioneras de la Caridad. Ella había nacido en Calcuta, para ayudar a los pobres. Fue la primera persona que tuvo esta conciencia de ser humano de las distintas castas que hay en la India, porque en la India está bien visto que una persona viva en el barro y porque ya pertenecen a esa casta que son de ahí, como si fueran animales. Ella fue la primera que empezó a intentar darle a todos un trato humano, y no hacer algo igualitario porque era casi imposible, pero sí por lo menos a darles mejores condiciones, sobre todo a las criaturas y a la gente pobre. Ella fue canonizada por Juan Pablo II y había recibido el Premio Nobel de la Paz en 1979. Diana de Gales, o Lady Di, o Lady Diana Spencer, esta pobre chica que tuvo el infortunio de casarse con el adefesio de Carlitos de Inglaterra, por favor, estaba ciega, no te podés casar con esa hamburguesa cruda. Ahora, qué amor tenía con Camila, ¿eh? Yo tengo un libro. Sí, terrible, bueno, Otra ciega, porque Camila era preciosa. Tiene cara de caniche, Camila. No, Camila es fea. Es fea, no era linda de joven, me pareció. El otro día vi la tapa de ese libro, pero la vi al pasado. No, si las comparabas a las dos, nada que ver. Nada que ver. No, obvio. Nada que ver. Nada. Aparte, Lady Di es preciosa. Sí. Y además Lady Di tenía mucha más sangre real inglesa que él, porque él tiene más sangre alemana. ¿Ah, sí? Claro, la línea real de él es alemana, en cambio la línea de ella es netamente inglesa. Sí, Zelda se la bancaba, la tenía atravesada. Bueno, ella además fue muy defensora de las causas humanitarias, de los pobres de África, estuvo muy en contacto con Nelson Mandela, con la Madre Teresa de Calcuta, con el Dalai Lama.
Y también tuvo mucho que ver, y por ahí también por su amistad con Elton John y con algunos otros músicos, con las campañas en contra de HIV, haciendo mucho trabajo con los chicos de hospitales, con chicos infectados con HIV, y haciendo mucha campaña, fue madrina de cuanta institución benéfica existió, y murió el 31 de agosto en el Puente del Alma en París, cuando paseaba con su novio, en ese momento ya separada, Dodi Al-Fayed, perseguida por unos paparazzis, pobre. Bien, otra mujer, Malala Yousafzai. Ah, bueno. Es una india. Ella es pakistaní. Ah, no, pakistaní. Es una chica jovencita. Sí. Sí. Ella ¿No tuvo el premio Nobel hace poco? Sí, tuvo el premio Nobel a los 17 años. La más joven. Sí, la más joven del mundo en recibir ese premio Nobel de la Paz. Ella iba en el autobús escolar y fue atacada justamente por un terrorista talib islámico que estaban en contra de la educación de la mujer. Sí. Le pegaron un montón de tiros, pero sobrevivió. Bueno, prometieron que iban a volver a matarla, así que no sé cómo es que vive, pero ella sigue y estuvo muy involucrada también en la liberación de las chicas nigerianas que estuvieron, estas chicas estudiantes que estuvieron secuestradas, las secuestraron volviendo del colegio. Bueno, estuvo muy involucrada también en la liberación de estas chiquitas. Mirá. Así que saludo para ella también en el Día de la Mujer. Te puedo agregar, en realidad yo no, un tal Gabriel desde Miami, no sé si te suena. Mi hermano, que lo amo. ¿Cómo? Primero nos cuenta que Gasalla nació en Ramos Mejía, no sé si te suena el barrio. Es verdad. Y después me dice, ¿cómo que Marie Curie no tenía marido? Sí, el marido se llamaba Pierre y trabajaba con ella en el laboratorio. Ah, ok, le limpiaba el laboratorio. Gracias, ¿viste? Te dije que era un sometido, ¿viste? Gracias, hermanito. Sí, está bien, lo dije en chiste, nada más, pero sí. Es más, Curie es el apellido del marido. ¿Se está escuchando bien desde Miami? Está Chocho, que volvimos a YouTube porque él no utiliza hermanito. Facebook y dice que hay muy buena calidad de imagen y de sonido. Perfecto, bueno. Gracias Gabriel. Ahí me pidió un tema también que después lo vamos a pasar, que en relación al tema del aborto que estábamos hablando y demás. Ajá. Así que cuando termine Loli con su segmento vamos a pasar el tema que pide Gaby desde Miami. Buenísimo. Besos a... Perdón, yo digo Miami, ¿está en Miami? Está en Miami, está en Miami. Siempre a mi hermano, a Vero, a Lucas, a Pablo y a Cintia. Y a Fritz y a Toto. Sí, acá me lo nombro. Son los perros. Acá me lo nombro. Acá comento que Fritz, Nino y Toto, mis 3 perros, están preocupadísimos con tanto pichicho perdido en Nueva Atlantis. Ay, mis amores, son 3 dulzuras. Bueno, continuamos. Cecilia Grierson fue la primera médica argentina. Ella era hija de inmigrantes escoceses y nunca pudo ejercer como cirujana porque era mujer, a pesar de ser la primera persona graduada como cirujana y con la licencia correspondiente. Pero bueno, fue autora, fue docente, fue obstetra y también fue una persona que luchó bastante por los derechos de la mujer. Otra también mencionable es Lola Mora. Ella se llamaba Dolores Candelaria Mora Vega de Hernández. Nació en Tucumán o en Salta, no queda muy claro. Sí, Lola. De mi prima en realidad, Lola. Nació en Tucumán o en Salta, no queda muy claro, para 1866. Fue escultora, fue bastante transgresora, porque ella tuvo la oportunidad de mudarse a Roma con su taller, y allá, por supuesto, el arte estaba mucho más avanzado, entonces cuando volvía con todas sus obras, con las mujeres en tetas y todo eso, estaba vista como una mujer de lo más licenciosa, una cosa muy libidinosa, criticadísima, atacada, pero bueno. Una de las obras más importantes de ella es La Fuente de las Nereidas. Una de las más lindas. Sí, que está en la Costanera Sur. Claro, la tenemos al alcance de la mano. A la Reserva Ecológica. Y ese es el lugar donde lo habían mandado para que no lo viera nadie. Sí, exacto. Lo mandaron a la Reserva Ecológica para que no lo viera nadie. Toma, ahí está. Salen todos los portales de turismo de Buenos Aires. Mérito de ella, por ejemplo, es que el día que ella falleció, el 17 de noviembre, es el Día Nacional del Escultor y de las Artes Plásticas. Mirá. ¿Qué más? Mariquita Sánchez de Thompson, otra mujer, bravísima. ¿Sí? No, bueno, brava por sus convicciones. Ella era una mujer que contribuyó enormemente con las causas nacionales, hizo las tertulias en su casa, tenía los medios, la cultura y los contactos como para hacer en su casa todas las tertulias en las cuales, por ejemplo, se interpretó por primera vez el himno nacional argentino, que duraba 53 minutos en aquella época, pero bueno, no importa, se lo refumaron de punta a punta.
Después en su casa también se urdieron todos los planes para el futuro de la nación. Contribuyó muchísimo con dinero, se reunían las damas en su casa para bordar uniformes, juntaba la plata para comprar los fusiles para las guerras de la independencia. Ella tuvo muchísimo que ver con el destino de este país. Era las relaciones públicas del 1800. Era, sí, era recontra influyente. Ella a los 15 años se enamoró de su primo Martín Thompson y los padres le tenían elegido otro candidato. El padre se murió, entonces ella aprovechó para ir y pedirle permiso al virrey Sobremonte para que le permitiera casarse con su primo Martín Thompson. Y entonces tuvo todo un juicio, porque en esa época no era como que, bueno, está bien, dale. Le pidió permiso al virrey. Finalmente el virrey terminó accediendo, se lo permitió, se casaron y ese fue su marido durante muchísimo tiempo. Bueno, ¿qué otra cosita? Otra mujer importante también. Bueno, y Mariquita también era protectora de cuanto orfanato, hospital y cosas había, también una mujer de lo más dedicada al bienestar de la patria. Otra mujer que no puedo dejar de nombrar es María Remedios del Valle. Ella fue una mulata, ella era negra, era esclava, pero se unió a las tropas de Belgrano, estuvo luchando enormemente de hierro, como Terminator, porque en Ayohuma ella cae prisionera, la hieren de bala, cae prisionera, y estando prisionera del enemigo, de los realistas, ayuda a escapar a los soldados nuestros que estaban también cautivos. Cuando la pescan, como castigo, la azotan durante 9 días en la plaza pública, con marcas que le duraron toda la vida, y así todo se escapó y se volvió a unir al ejército de Belgrano, y él la llamó la capitana, la madre de la patria, la capitana. Así que la verdad que... habías hablado en uno de tus MDM de ella. Leí un ensayo de Federico Andajasi que se te caen las lágrimas, porque está contado con mucho más sentimiento de lo que yo lo digo ahora, porque no quiero ponerme a llorar acá. Entonces voy a tratar de seguir de lado. Bueno, esta señora terminó vendiendo pasteles en la Recoba del Cabildo, siempre tan grato, tan agradecido en nuestro gobierno. Terminó allá, finalmente le concedieron una pensión, la pensión se terminó otorgando durante el gobierno de Rosas, así que ella se hacía llamar también Remedios Rosas, quizás por una cuestión de gratitud, pero bueno, la pensión la cobró durante poco tiempo porque después falleció. Otra mujer importante, Carola Lorenzini. Ella fue la primera mujer aviadora y fue la primera en cruzar el Río de la Plata desde Buenos Aires hasta Carmelo. Y bueno, además era muy deportista, era una mujer jinete, era del campo, era de La Pampa. Y bueno, falleció también haciendo acrobacias, pero fue la primera mujer piloto que hubo. Mira. ¿Quién más? A ver, para no volverlos locos. Bueno, y Titi, no puedo dejar de mencionar a Tita Merelo. Genio. Y su campaña de Hacete el Papá Nicolau. Ella la pasó muy mal desde chiquita, toda la vida. Fue una niñez muy dura que tuvo, vivió en un conventillo. La madre, la había notado el padre, porque la mamá era menor de edad cuando ella nació. Entonces después la madre la tuvo que reconocer cuando fue mayor. De todas maneras, el papá falleció, ella fue a un orfanato en Villa Devoto, anduvo rodando de casa en casa, pobre, la verdad es que no tuvo la contención que una criatura tendría que tener a esa edad, pero bueno, así todo se hizo sola, todo lo que aprendió la aprendió sola. Bastante de quechita salió. Sí, ¿qué te parece? Y después, por supuesto, tomó esta actitud en pro de la mujer, de estar siempre diciendo, hacete el Papá Nicolau para prevenir el cáncer de útero, que era la función máxima de por qué decía tanto hacete el Papá Nicolau. Por supuesto que ella estuvo enamoradísima toda su vida de Luis Andrini. Luis Andrini después, bueno, se casó con su mujer, pero bueno, el amor de su vida fue siempre Luis Andrini, siempre llevaba una foto de él en la cartera. Y la última, que es en este caso y en este humor mi favorita, Nini Marshall. Ay, a mí también me encantaba. Nini Marshall se llamaba Marina Esther Traverso y nació en 1903 y murió en 1996. Ella era hija de asturianos, era hija de españoles, y entonces tenía muchísima facilidad para imitar el acento español, pero además era súper observadora, era increíble esa mujer. Divina. Cómo me gustaría que siguiera viva. Luisito no sabe que estamos hablando, después ponela en blanco y negro. ¿Cómo no va a conocer a Nini Marshall? Estaba en blanco y negro.
Y bueno, pero existen las filmaciones, está YouTube, claro, los canales de que pasaban. Cuando hacía cuando la yo era famosa, chico, seguro lo vas a decir. sí. Y todos los personajes que tenía, era como después fue Fernando Peña, pero en mujer. Era increíble esa mujer. Bueno, ella escribía críticas humorísticas y además escribía los propios personajes y los libretos de sus propios personajes. Mira, todo escribía. Era una bestia. Bueno, por supuesto estaba, a ver, acá está. Estaban los personajes Cándida, que era la gallega, bien gallega, Catita, que era una tana de conventillo, Doña Pola, que era una señora judía, Mónica Bedoya Huello de Picos Pardos de un Crostón, que era una señora paquetísima, la niña Jovita, que era una solterona pasada de moda, Gladys Minerva Pedantoni, que era una alumna aplicadísima, la mejor del colegio, y doña Caterina, que era la abuela de Catita. Y todas estas mujeres han sido importantes de alguna manera, hay muchas más, no quiero ser injusta porque hay muchísimas más mujeres que no nombré, pero si no me ocuparía todo el programa de radio, pero quise más o menos mencionar a las que quizás están más en nuestra memoria y a las que quizás dejaron mejores cosas para todos nosotros. Y excelente, Lore, excelente, la verdad. Gracias. Muy bien.